pues vamos a orar y a dar gracias. Padre nuestro que estás en los cielos, nos postramos a ti con humildad y gratitud. Te damos gracias por tu amor inagotable y por la oportunidad de reunirnos en tu nombre. Te pedimos por la salud de nuestro pastor Miguel. Cúbrelo con tu manto de sanidad y renueva sus fuerzas, así como las de su familia y las familias que nos reunimos en tu nombre y escuchamos tu palabra. Haz de este lugar un faro de luz que atraiga a las personas correctas, a aquellos que anhelan conocerte a través de tu palabra. Que cada corazón experimente tu toque sanador y salvador. Señor, temblamos ante tu palabra eterna, tu palabra que es suficiente para nosotros, esa que es como fuego que purifica y como martillo que transforma. Te pedimos que redargullas, que cortes, que consueles, vendes nuestras heridas según tu perfecta voluntad. Y te pedimos que el día de hoy, al adentrarnos en tus escrituras, tomemos de tu mano tus enseñanzas y nos guíes. Abre nuestros ojos a la verdad y a la belleza de tu Hijo Jesucristo, y te pedimos que continúes la obra que comenzaste en nosotros. Moldéanos, transfórmanos con tu sangre a la imagen de tu Hijo Cristo, y haznos dignos de ser llamados y conocidos como tus hijos ante este mundo. Gracias por enviar a tu Espíritu Santo para que more en nosotros y que su poder se manifieste hoy y que cada corazón te exalte y glorifique a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Amén. Bueno, pues ya casi estamos acabando el Proverbios 8. Ha sido todo un reto. Siempre tratar de entender la idea que uno trata de compartir. Pero quiero que vayamos justamente a lo que yo dividí como la segunda parte de Proverbios 8. Y nos quedamos en esto, a partir del 15. El 15 y 16, si quieren, vamos a leer. Dice: por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. A mí me da curiosidad este pasaje porque se enfoca en esta sabiduría que beneficia a los gobernantes. En primera instancia, mi recomendación aquí es justamente en nuestros tiempos tener este cuidado de hacer comentarios sobre los líderes políticos actuales, ya sea a favor o en contra. Todo véanlo con la sabiduría de Dios. Y aunque muchos comentarios podrían parecer divertidos o relevantes, si nos vamos a la luz de la palabra, pues nos distraen del propósito, sobre todo de estos versículos, ¿no? Del propósito de estos versículos. Y cuando entras en discusión hacia lo político, pues es complicado porque no hay un fin, ¿no? Recordemos que Jesús no nos llama a hacer ataques personales contra nadie, sino a ceñirnos a los principios bíblicos. En este caso, el tema principal es la sabiduría, lo hemos visto a lo largo del estudio de Proverbios, ¿no? Pero es importante tenernos en cuenta, sobre todo por un buen gobierno. Un aspecto interesante que podemos destacar en esta conexión en el pasaje y lo que es el gobierno que tenemos hoy en día, por ejemplo, México. Pues no es casualidad que Salomón, al describir cómo la sabiduría guía a sus líderes, mencione diferentes tipos de autoridad en este versículo. Tú lo puedes ver, dice reyes, gobernantes, príncipes, nobles y jueces, ¿no? Y puedo decir que estas funciones reflejan de cierta manera la estructura de gobierno, ¿no? Sobre todo desde que nuestros líderes y muchos a lo largo de la historia adoptan, ¿no?
Y vamos a enfocarnos justamente en nuestra Constitución de 1917. Y esta establece esta separación de poderes. Salomón menciona a los líderes que promulgan las leyes, ¿no? Y dice, ¿quiénes son estos? Bueno, pues lo podemos decir, el poder legislativo, ¿no? Que está muy de moda hoy en día, ¿no? Los que dirigen, ¿quiénes son? Bueno, el poder ejecutivo, ¿no? Y los que juzgan, ¿quiénes son? Pues más en moda aún, el poder judicial. En este pasaje, la sabiduría es personificada y se describe como el principio que guía a los gobernantes, ¿no? Y que sus decisiones deben de ser justas y efectivas. Entonces, si quieren, vamos a leerlo nuevamente. Dice, Proverbios 8:15, por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. El 16, por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra, ¿no? Salomón habla de cómo la sabiduría es fundamental justamente para estos roles de liderazgo en el gobierno, ¿no? Sobre todo para una sociedad. Los reyes, como decimos, son los que gobiernan. Técnicamente deberían gobernar con sabiduría, tomando decisiones para el bienestar del pueblo, ¿no? Los príncipes serían en este caso aquellos que hacen cumplir la justicia y las leyes, ¿no? Asegurándose de que se mantenga un orden y una equidad. Los gobernadores, pues técnicamente podrían ser también este tipo de malamente decirlo, pero vamos a suponer lo que es así, que son estos jueces que toman esas decisiones, ¿no? También lo deberían hacer con justicia, ¿no? Guiados por la sabiduría para resolver disputas y administrar lo que tienen, ¿no? Y es esencial para la autoridad y la justicia que en todos esos niveles de gobierno haya un solo sentir, ¿no? Que vayan a un solo lugar, una misma dirección, ¿no? Entiendo que Salomón como rey entendía que un liderazgo exitoso debía basarse en la sabiduría divina, en la palabra de Dios, ¿no? Para asegurar este gobierno que fuera justo y que fuera eficiente. Y este pasaje, pues sí, nos puede recordar la creación de esos sistemas de gobierno en el mundo, ¿no? Por ejemplo, México ha tenido pues estos cambios importantes a lo largo de su historia. El sistema basado en esta separación de poderes ha demostrado ser, sí, fundamental para la vida democrática del país. Sin embargo, en la época de Salomón, el gobierno era muy diferente. Él mencionaba a estos reyes, estos gobernantes, estas decisiones, que en realidad todas, al fin de cuentas, le tocaban a Salomón, pero él tenía que delegar, ¿no? Él no podía estar en todos los lugares. Pero la última autoridad, la del final, pues para el hombre, para la sociedad era él, pero para él, pues obviamente era Dios, ¿no? En lugar de entrar en estos debates políticos que dividen, pues es mejor dar un pasito atrás y reflexionar sobre una pregunta más general, ¿no? Y yo les hago esta. ¿De qué manera hemos visto que la sabiduría afecta positivamente a nuestro país? Y digo, en una máxima, ¿no? No decir, no, es que tal gobernante o tal juez o el presidente, no, sino en una forma general. De cierta manera, o sea, te hace dar cuenta las leyes que por algo están. En nuestra historia, figuras, líderes buscaban justamente este juicio, esta equidad, que fueran esenciales en esos momentos de crisis, ¿no? Para la construcción de un país justo. Pero dejan de lado que gobierne Dios con su palabra. Por ejemplo, cuando fue la lucha por las leyes de reforma, se promovió separar a la iglesia del Estado, ¿no? En México la iglesia católica tenía un gran poder sobre todas las decisiones políticas que había, ¿no? Así que tiene un control muy significativo, ¿no? En los aspectos económicos, sociales, políticos de México, ¿no? Se había consolidado en realidad como por 3 siglos, porque era parte del periodo colonial, ¿no? Cuando la iglesia y el Estado estaban así, digamos, totalmente vinculados, estrechos, era por este dominio español que tenía México, ¿no?
La Constitución de 1917 lo que hace es reflejar una nueva justicia social. Y lo vemos en la historia de muchas naciones posterior a eso, ¿no? Muchos tratan de poner esta justicia, ¿no?, en la creación de gobiernos, ¿no? Pero yo quiero que reflexionen justamente en esta comparación, porque quiero que aprecien la sabiduría y el liderazgo que Proverbios, o en realidad toda la Biblia, nos da y nos invita a preguntarnos cómo podemos continuar fomentando, pero la sabiduría de la Escritura, ¿no?, sobre todo en un sistema político que tenemos actualmente, ¿no? Y digo, esa es una de las decisiones políticas de México que fue importante, ¿no? Digo, hay muchas más, ¿no? O sea, a raíz de las leyes de reforma, pues obviamente hay abolición de esclavitud. Porque en 1829, si se acuerdan, lo que era Vicente Guerrero, pues era presidente y decreta esta abolición, ¿no? Y lo decreta mucho antes que países de Latinoamérica, ¿no? Entonces, tiene una visión como muy igualitaria en aquellos días, ¿no? Posterior, las leyes de reforma, que fueron a partir más o menos como del 85, justamente Benito Juárez lo que hace es separar esta iglesia, ¿no?, del Estado, para tener una igualdad civil un poquito más justa de alguna manera. Viene la Revolución y Francisco I. Madero, pues de alguna manera con este impulso a la lucha contra la dictadura de Porfirio Díaz, enciende este deseo por democracia y justicia social en México, ¿no? Después viene, digamos, otro evento histórico, ¿no?, la expropiación petrolera, ¿no?, donde Lázaro Cárdenas obviamente dice, oye, todos los recursos son en realidad de México, ¿no?, para una mayor independencia económica, ¿no? Les hago este ejercicio porque quiero que identifiquen estas decisiones clave, ¿no?, en la historia de México, porque vivimos en él, ¿no? Les podría hablar de Estados Unidos o Israel, ¿no?, que lo tenemos también muy fresco, ¿no? Pero creo que es importante, sobre todo en nuestro país, ¿no?, y preguntarnos en qué sentido pues fueron sabias y en qué sentido fueron erróneas todas estas políticas, ¿no? En su mayoría sabemos que son erróneas, ¿no? Debemos reconocer que, al igual que en cualquier país, pues las decisiones históricas no son tan simples, no son sabias o tontas, ¿no? No podemos aislar acciones de personajes que igual hicieron algo bueno por la sociedad, pero en otra parte de su vida estaban haciendo otras cosas completamente malas, ¿no? Pero quiero que se enfoquen en esas decisiones que fueron fundamentales para que podamos aprender de ellas. Y no los quiero hablar mucho con las leyes de reforma, pero quiero decirles que los principios divinos que nos da Dios también incluyen esta parte de definir al gobierno, ¿no?, pero también a la autoridad. Es decir, tenemos que respetar a las leyes, pero tenemos nosotros como hijos de Dios, como personas que creemos en Cristo, que creemos en la Biblia, que hay una autoridad superior, ¿no? Ahora, estas leyes que ha impulsado Benito Juárez en estas décadas de 1850 defendieron estas libertades y derechos civiles, ¿no? Una de ellas también fue la libertad de culto. Es decir, si no hubiera sido por ello, pues tal vez muchos de nosotros no podíamos ejercer nuestra fe aquí, ¿no? La otra parte era también la justicia social. De alguna manera, el tema central de la Escritura, cuando lo vemos de afuera y vemos el sermón del monte y de repente vemos a Dios decir que todos los que tienen hambre y sed de justicia, ¿no? Entonces todos dicen, ay, no, pues es un líder que va a liberar a Israel, ¿no? Pues no. Justamente Proverbios 3:19 decía, abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso, ¿no? Entonces, de alguna manera, todas digamos, todas estas reformas, no solamente en México y en el mundo, tratan de cierta manera de buscar una retribución que sea, que no vulnere a las clases más pues sí, con menos recursos de alguna manera, ¿no? Sino que mejore sus condiciones, ¿no? Sin embargo, aunque es importante recordar esta justicia social, pues tenemos también que recordar que no proviene de Dios.
Y tan no proviene de Dios que siempre andan cambiando, ¿no? Constituciones, leyes secundarias, ¿no? Y hasta la fecha y llega un gobierno y dice, no, las leyes no son para mí, para mi beneficio, ¿no? Llega otro gobierno, no, voy a quitar estas y voy a poner otras que sean más para mi beneficio, ¿no? Pero bueno, digamos en la máxima, volviendo a las leyes de reforma, pues también decía, ok, respeto a las autoridades, ¿no? Y lo vemos en Romanos 13, del 1 al 7, ¿no? Que los creyentes, pues debemos someternos a las autoridades terrenales, ¿no? Ya que estas, queramos o no, están establecidas por Dios. Y de cierta manera son para mantener un orden, ¿no? Sin embargo, también la sumisión no debe contradecir a nuestra obediencia hacia Dios. Ahora, el respeto a las autoridades es un principio bíblico, ¿no? Siempre que éstas, recuérdenlo, siempre que éstas busquen la justicia y el bienestar básicamente divino, ¿no? Y que es como lo ordena Dios en su palabra. Sí hay una división de poderes, pero en realidad nosotros sabemos que ningún poder fuera de Dios es el que tiene que gobernar. Y desde esta perspectiva bíblica, las leyes actúan con estos principios divinos, ¿no? Ya lo vimos, justicia, equidad, libertad individual, ¿no? No obstante, es importante recordar que según la Biblia, el gobierno perfecto, y no lo olviden, es el gobierno de Dios. Cualquier gobierno humano está sujeto a errores, a limitaciones, y hoy en día las tensiones geopolíticas que tenemos se vuelven cada vez más y más tensas, ¿no? Lo que demuestra que Dios es el único que puede gobernar. Si hoy en la noche empieza también Irán e Israel a lanzarse misiles, bueno, esto lo va a tensar todavía más. Y de la noche a la mañana, bueno, pues puede estallar una guerra que va a envolver al mundo entero, ¿no? Estamos a nada de eso, ¿no? Las Escrituras hablan de un reino venidero, un reino donde Cristo va a reinar con justicia perfecta y donde estas inequidades, donde estos sufrimientos e injusticias de este mundo van a ser totalmente corregidos, ¿no? Isaías 9, del 6 al 7, justamente profetiza sobre este reinado de Jesús. Y dice, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Entonces, un resultado valioso de este ejercicio para mí es recordar que vivimos, sí, en un país imperfecto, dirigido por personas imperfectas, porque nosotros somos imperfectos. Lo que importa es el ideal que perseguimos y cómo tratamos de alcanzarlo. Para eso tenemos que reconocer los errores del pasado, porque también nos ofrecen estas lecciones importantes para mejorar. Si no, no estuviéramos aquí. Si por los errores del pasado no hubiéramos hecho caso de alguien que nos habló de Cristo, no estaríamos aquí, seguiríamos mal. Hoy en día también con nuestros familiares y amigos, si nosotros vemos, pero nosotros les seguimos diciendo, avisando, estoy seguro que Dios también va a poner un alto en ellos y esperamos, ¿no?, que ellos también puedan alcanzar este entendimiento, que puedan humillarse ante Dios y reconocer su gobierno para que gobiernen ellos. Ahora, como lo vimos en estudios anteriores, hablando de cosas del gobierno, ¿no? Díganme, ¿aprendieron algo justamente hablando del golpe de estado que vimos de Abimelech, hijo de Gedeón? Vamos a recordar el versículo. Jueces 9, 56 y 57 dice, así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos, y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas. Y la maldición de Jotam, hijo de Jeroboam, cayó sobre ellos. Eso refleja cómo la violencia y la injusticia en el liderazgo, sobre todo en el liderazgo divino, pues tienen consecuencias, y también tiene consecuencias divinas. Ahora, también cómo no vamos a aprender de los hijos de Elí, que eran estos sacerdotes, pero eran sacerdotes abusivos. 1 Samuel 2:12
2.12, 2.12 y 17, ¿no? Bueno, desde el 2.12 creo. A ver, que decía... No se vayan. Se me perdió. Aquí está, 1 Samuel 2:12. Así. Dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. No. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba, pues sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Bueno, estos sacerdotes lo que hacían era eso, eran abusivos, ¿no? Les tocaba una parte, pero ellos decían, no, me toca todo esto, ¿no? Entonces, pues sí, eran pues bastante abusivos, ¿no? Si nos vamos a 1 Samuel 8:3, dice: pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho, ¿no? Pues otro caso de líderes que se desviaron, ¿no? Que es justamente pues también los hijos de Samuel. Y también que estábamos viendo a Saúl que no obedeció, bueno, que desobedeció a Dios cuando los israelitas estaban amenazados por los filisteos, y él ofreció un sacrificio en lugar de esperar a Samuel. Justamente en 1 Samuel 13, en el 13:13 dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Totalmente refleja la desobediencia de Saúl al ofrecer un sacrificio que no le correspondía, ¿no? Lo que provocó que Dios retirara ese favor que tenía Saúl y prometiera a Israel un nuevo rey. Porque a pesar de que Saúl era el rey, no tenía el derecho de ofrecer sacrificios. ¿Se acuerdan quiénes eran los únicos que podían? Exacto, los sacerdotes. En Números 1:44, a partir del 1:44 dice: estos fueron los contados, los cuales contaron Moisés y Aarón con los príncipes de Israel, 12 varones, uno por cada casa de sus padres. Y todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel, fueron todos los contados 603.550. Pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque habló Jehová a Moisés diciendo: solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel 50, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre todos sus utensilios, y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos le llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán. Y el extraño que se acerque morirá. O sea, desde entonces, el mismo Saúl sabía que los levitas eran los únicos que podían hacer todo lo relacionado con el tabernáculo, obviamente con los sacrificios, pero él dijo: no, pues yo soy rey, me estoy desesperando, la gente, no, pues yo lo hago, al fin soy rey, soy el ungido de Dios, y lo hizo, ¿no? Desobedece una orden directa de Samuel, una orden directa de Dios, ¿no? Y no solamente eso, ¿se acuerdan que también desobedeció de nuevo a Dios al no cumplir el mandato de destruir a los amalecitas, ¿no? Junto con todos sus animales, y perdonó al rey Agag? Si te vas a 1 Samuel, al capítulo 15, en el versículo 8, dice: y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. O sea, otro versículo
tal cual la desobediencia concreta de Saúl, de no destruir todo lo que Dios había dicho que tenían que destruir, ¿no? Entonces el pueblo amalecita era un pueblo que chocaba con Israel, no desde ese momento, ¿no? Sino que había puesto en peligro no solamente la estabilidad de Israel en la frontera en tiempos de Saúl, sino que mucho tiempo atrás ellos atacaron a Israel, de hecho por la espalda, y eso fue cuando acababan de cruzar el Mar Rojo, ¿no? Y Israel le declara básicamente la guerra, ¿no? Y si tú puedes ver en Éxodo, en el capítulo 17, dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria de un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que es Jehová es mi estandarte. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. En 1 Samuel 15, en el versículo 22, vemos esa desobediencia, ¿no? Y dice: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Eso se lo dice a Saúl, ¿no? Dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatrías la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí Samuel, condena completamente a Saúl por no obedecer el mandato de Dios, al no destruir a los amalecitas y aún así perdonar al rey. Estas consecuencias, en 1 Samuel 15:28 dice: y Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a su prójimo tuyo mejor que tú. O sea, su desobediencia repetida, ¿no? Dios finalmente decide quitar el reino a Saúl, ¿no? 1 Samuel 15:32 dice: después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente, y dijo a Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Totalmente lo abandonan. Ahora, puedo concluir, que las leyes humanas están alineadas de cierta forma con algunos principios bíblicos. Ya lo vimos: justicia social, libertad de culto, la separación de los poderes entre el gobierno terrenal, ¿no?, y los asuntos espirituales, ¿no?, la iglesia. Sin embargo, debemos recordar que la Biblia es la carta que Dios nos ha dejado para guiarnos en su voluntad, y estamos llamados a cumplirla, ¿no? Estamos llamados a cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. No sabemos cuál sea, pero tenemos un propósito que Dios tiene que cumplir, ¿no? Y sabemos que la justicia, pues sí, la justicia humana no es perfecta, ¿no? No puede lograrse por completo en este mundo, por más que cambies gobiernos, ¿no? Y lo hemos visto, ¿no? Las personas que son más experimentadas, que tienen más años en esta tierra, lo ven porque han visto más gobiernos, no solamente aquí, en otros países. Nada cambia, ¿no? Somos humanos hechos de carne y sujetos al pecado. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Y que debido a esta naturaleza caída, no podemos alcanzar ninguna justicia divina por nuestros propios esfuerzos. Sin embargo, esperamos con firmeza que regrese Cristo, quien nos hará perfectos. Esa es la promesa, tal como Él es perfecto. Entonces nos llama a buscar la perfección en Él. Y Él dice en Mateo 5:48: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. A pesar de nuestras imperfecciones, debemos mantener nuestra esperanza en su promesa de redención.
El apóstol Juan dice en 1 de Juan 3:2: sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, hasta entonces, debemos vivir en obediencia a su palabra, buscando su justicia, pero en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea, pues sí, compartirla, ¿no? Y eso hagámoslo mientras aguardamos el cumplimiento de su promesa de un reino donde la justicia y la paz de Cristo se perfeccione, no solamente aquí, sino en un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, busquemos la sabiduría de Dios, busquemos el gobierno de Dios, pero sobre todo busquemos que nos reine en nosotros. Humillémonos ante Él para que esta justicia y esta sabiduría esté en nosotros y podamos repartirla, darla a los que lo necesitan. Nosotros lo necesitamos en su momento, ahora lo necesitamos más, pero los que no conocen a Dios no tienen ni idea. Bueno, espero que el siguiente podamos acabar con Proverbios 8. Gracias. Bueno, muy buenos días. Vamos a retomar nuestro estudio de Malaquías, conforme a lo que estábamos viendo la vez pasada. Habíamos visto acerca del pacto de Leví. ¿Se acuerdan lo que habíamos comentado en aquella ocasión? Y estamos viendo esta parte que viene desde el versículo 6 del capítulo 1 y va a terminar hasta el versículo 9. Es especialmente esta llamada de atención, esta reprimenda a los sacerdotes. Habíamos visto que los sacerdotes estaban menospreciando la ofrenda, los sacrificios. Los sacerdotes estaban menospreciando estos sacrificios delante de Dios. ¿Por qué? Porque no los ofrecían con respecto a lo que dice la ley. La ley decía que debían de sacrificar animales perfectos, o sea, sin ningún defecto. Y aquí los sacerdotes estaban sacrificando animalitos con defectos, con ciegos, con malformaciones, con la pata quebrada, en fin. Dios, ¿por qué se agrada de ese sacrificio perfecto? Porque esto habla mucho, estos animales defectuosos hablaban mucho del corazón de los sacerdotes. Ellos estaban sacrificando no estaban sacrificando lo mejor que tenían, porque tenían pues especímenes mucho mejores, pero no lo sacrificaban lo mejor, sino lo que les sobraba. Acuérdense de la imagen que les di en su momento del famoso regalo roperazo, ¿no? El regalo que alguien da para una boda o para una celebración, un cumpleaños o de Navidad, y que el que lo recibe se da cuenta que pues era algo que a su vez le habían regalado y que no sabía qué hacer con él, pues lo regala, ¿no? Entonces, y que muchas veces decíamos que inclusive no se sabe cuántas generaciones de roperazos tiene ese mismo regalo, ¿no? Pero, y esto eso oye chistoso, soy algo curioso como decía Betty, de la mezquindad humana, pero lo terrible es que esto lo hacían con Dios. Y preferían inclusive darle mejores cosas al príncipe gobernante que dárselas a Dios. Entonces, Dios los reprende por esto, porque además estaban ensuciando el nombre. Hay dos versículos. Vamos a ver ahorita el Malaquías 2, del 7, capítulo 2, de los versículos 7 al 9. Y vamos a empezar por el versículo 7, que en su momento les dije que se me hace el versículo central de este pasaje. Malaquías empieza en esa reconvención que les hacía a los sacerdotes, les habla y les recuerda ese pacto que tenían con Leví, y precisamente ese pacto de Leví lo vimos lo vimos en el estudio pasado. Cualquiera que quiera consultar ese pacto de Leví lo
puede escuchar la grabación del pasado domingo, ¿no? Y llega a hablar de esta situación. ¿Qué es lo que Dios espera del sacerdote? Ajá. Dice Malaquías 2:7, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Aquí habla de las atribuciones del sacerdote. Hay algo muy importante, para poder entender estos versículos. De hecho, son 2 versículos que les hubiera compartido desde el principio que empezamos a ver acerca del sacerdocio. Vamos a ver, esto del sacerdocio tiene relación con nosotros. Claro, desde luego tiene que tener relación con nosotros. ¿Qué es lo que dice en el Nuevo Testamento del sacerdocio? Vamos a remitirnos a 1 de Pedro 2:9. 1 de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje, es un versículo muy conocido, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Como ven, este versículo de Pedro se parece un poco al versículo que tenemos de Malaquías, porque él dice, ha de guardar la sabiduría, los labios del sacerdote, porque es mensajero de Jehová de los ejércitos, y aquí dice, ese sacerdote es un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable, a su luz admirable. Entonces, encontramos esta similitud. Pero, ¿qué es el versículo revelador? ¿O qué nos revela este versículo principalmente? La figura del sacerdote, si Pedro y varios apóstoles no hubieran puesto tan claro, porque en Hebreos también se habla del sacerdocio, pero se habla mucho el sacerdocio enfocado a Jesús. Pero aquí se habla de un sacerdocio enfocado al creyente, porque en Hebreos, al hablar del sacerdocio enfocado en Jesús, se habla de un sacerdote perfecto. Y ese sacerdote perfecto se compara a los miles de sacerdotes imperfectos que vivieron durante toda la historia de Israel. Pero aquí se compara un sacerdote imperfecto a otro sacerdote imperfecto que vive mucho tiempo después. Y ese sacerdote imperfecto somos nosotros. Exactamente. Dices, oye, si ahorita entrara un sacerdote de aquellos tiempos, nos impresionaría, a lo mejor nos reiríamos, no sé, alguien, imagínate que entrara por esa puerta de ahí alguien vestido de esa manera, ¿no? Con su mitra, con su efod, con su pectoral, con su túnica, con todos esos aditamentos de los que nos habló Moisés, ¿no? Pues seguramente además nos impresionaría y muy probablemente no nos sentiríamos muy, muy identificados con él. Al contrario, le tendríamos muchas preguntas. ¿Y por qué estas piedritas? ¿Y por qué el tumín y el urín? ¿Por qué tantas cosas de esas, no? Y nos tendría que dar a lo mejor una explicación de muchos estudios el porqué de cada cosa, ¿no? Pero aquí Pedro nos lo baja a nuestro nivel. Y aquí Pedro nos dice, a ver, estoy hablando de ti. Si tú estás asistiendo a una iglesia, si tú piensas que ya conoces al Señor Jesús, te estoy hablando a ti precisamente. Ahora, Pedro habla de esto en un contexto muy, muy adecuado, porque él empieza a hablar de Jesús y empieza a hablar de Jesús como la piedra. Curiosamente, Pedro en este versículo aclara diciendo, no, la piedra donde se va a basar la iglesia no soy yo, es Jesús. Yo me baso en esa piedra, ¿no? Ajá. Quita toda confusión que después se iba a dar mucho, ¿no? Pero aquí Pedro precisamente habla de Jesús como piedra, como una piedra que es el cimiento para aquellos que creen y se edifican en esa piedra. Pero también
un tropezadero para la gente que cuando llega a Jesús dice, no quiero tener nada que ver con él. ¿Por qué? Porque no llena mis expectativas, porque además me va a hacer cambiar de vida y yo vivo muy a gusto en el pecado, porque me está poniendo en evidencia, etcétera, etcétera. Por eso es tropezadero Jesús para muchos. Espero que el día de hoy esto no sea tropezadero para ti, ¿verdad? Bien, y entonces Pedro, después de todo esto, empieza a comentarles, mas vosotros sois linaje escogido. No sé si has visto alguna lista, yo tengo por ahí una listita en mi Biblia que dice, ¿qué es lo que somos en Cristo? Ajá, ¿qué tenemos? ¿Qué? O sea, porque a veces se nos olvida, y a veces, sobre todo cuando a veces nos tiramos al drama, y es que ¿por qué a mí? Y es que ¿por qué esto? Y ¿por qué? Y entonces, no, espérate, recuerda lo que eres en Cristo. Y entonces, y aquí dice varias cosas muy interesantes. Si tú verdaderamente a través del arrepentimiento fuiste llenado, o sea, que Cristo vino a tu vida, Cristo, y eres nacido de nuevo, entonces esto eres linaje escogido. No tienes que consultar ningún cuadro genealógico. Dios te está diciendo, al haber creído en él, eres linaje escogido. Y te está diciendo algo muy importante, que es lo que nos atañe de este día: real sacerdocio. No solamente eres sacerdote, sino eres de una estirpe indicada. La realeza tiene que tener un linaje escogido. Entonces tiene que tener mucho en cuenta esta situación. Es real sacerdocio, nación santa, nación santa. Ay, qué triste es ver luego noticias, no noticias del mundo, estamos muy habituados a noticias del mundo, pero de repente escuchas noticias de lo que pasa con otros cristianos, o con otros, entre comillas, cristianos, o con otras iglesias, y cómo se ensucia el nombre de Dios, cómo aún entre pastores el nombre de Dios es bastante ensuciado, porque se vive en pecado, se vive sin pensar las consecuencias. Si se vive sin eso que vamos a ver en un momento más, sin ese temor de Dios, y además pensando de que muchos de esos integrantes de la iglesia, y aún muchos de esos líderes, son gente que perfectamente no conoce a Dios, pero que sin embargo, al tratar de representar, mancha su nombre, como estos sacerdotes que estamos viendo hoy en día. Ahora, no quiero estar criticando a otras personas, ellos darán cuenta a Dios de él. Qué triste será para muchos aquellos que creen que vivieron de esta manera, menospreciando los sacrificios de Dios, menospreciando el nombre de Dios, y todavía creyéndose salvos, cuando mueran, abrir los ojos a una eternidad terrible. ¿Sabes? Para muchos de ellos el castigo de Hitler va a ser como juego de niños comparado al castigo de ellos, porque Hitler no conocía al Señor, y ellos sí, o ellos conocían lo que decía el Señor, ¿no? Y entonces, pueblo adquirido por Dios. Y esto nos habla de que finalmente Dios quiere que sepas quién eres, y Dios quiere que sepas que ya no eres tuyo. O sea, tú ya no te perteneces, porque fuiste adquirido por Dios. Si tú creíste en Jesucristo que murió por ti, entonces Él murió por ti y Él te compró con su preciosa sangre. Entonces ya no te perteneces más a ti mismo, sino le perteneces a Él. Con este propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Así que ya va tomando más en cuenta más forma este versículo de Malaquías. Entonces, ahora que lo repita, vete tú en este versículo, porque los labios del sacerdote
han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque es mensajero de Jehová de los ejércitos. Ese versículo, gracias a que hemos visto esto de Pedro, puedes aplicártelo a ti mismo. Es el llamado que Dios tiene para ti. Que no cumplamos el llamado, que no cumplas con el llamado, bueno, eso es otra cosa, pero es el llamado. Y si tienes un llamado, más nos vale apresurarnos a poderlo cumplir, ¿no? Y también vamos a recordar, porque nos habla aquí de la sabiduría. Ahora, en los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y pues nos remitimos otra vez al versículo muy conocido de Proverbios 1:7, que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Fíjate qué importante aquí. Te da el principio, este Proverbios 1:7 te da el principio. La sabiduría es el temor de Dios. Pero ¿qué pasa si no tienes ese temor de Dios? Te vuelves insensato. Y dice, por lo tanto, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Cuál era el panorama de estos sacerdotes que estábamos viendo en versículos anteriores? Menospreciaban las ofrendas de Dios. Al menospreciar las ofrendas de Dios y enseñar así, menospreciaban el nombre de Dios. Pero además ellos decían, ¡ay, qué fastidio es esto! Entonces, todo este cuadro encaja perfectamente con alguien que no tiene temor de Dios. Dios aquí, al decirles que han de guardar la sabiduría a sus labios, le están diciendo, oigan, ¿tienen sabiduría para guardarla en los labios? ¿Están viviendo con sabiduría? Lo triste es que no estaban viviendo con sabiduría y no estaban viviendo con temor. No tenían sabiduría precisamente porque no tenían temor de Dios. El corazón, al no ofrecer lo mejor de sí mismos, era de que Dios no valía la pena. No iban a ofrecer lo mejor, porque ¿para qué? Preferían entonces mejor ofrecerle cosas mejores al gobernador, al príncipe. Pero a Dios les daban el roperazo, lo que les sobraba. Y esto habla de en qué lugar en su corazón tenían a Dios. No lo tenían en primer lugar, definitivamente. Y alguna ocasión alguien me dijo, el que no tiene a Dios en el primer lugar, lo tiene generalmente en el último lugar. Y sí, si le daban a Dios lo que sobraba, pues lo tenían en el último lugar. Cuando se casa un amigo tuyo, o es cumpleaños de un amigo tuyo que estimas mucho, te cuidas se cuida la persona de no darle algo por cumplir. Ya no vamos a hablar del roperazo, ¿no? Porque a lo mejor no lo haces, porque dices, hijo, es que eso no va con respecto a un buen principio, ¿no? Pero a lo mejor le das algo para salir del paso. Ajá. Pero cuando esa persona realmente te interesa y la amas, tratas de darle lo mejor que puedes darle tú. E inclusive, ¿a poco no te ha pasado? ¿Te imaginas la cara de gusto que va a tener cuando reciba tu regalo? ¿No? ¿Por qué? Porque la amas a esa persona y quieres hacerle bien. Bueno, pues lo mismo se aplica con Dios. Pero estos sacerdotes no tenían ese amor para con Dios. Al contrario, decían, ay, qué fastidio es servirle. Es tiempo de hacernos en este estudio unas preguntas. Bueno, ya les hemos hecho muchas, pero esto, acuérdate que eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y acuérdate que los labios del sacerdote han de guardar sabiduría. Ahora, tus labios como sacerdote guardan sabiduría. ¿De qué está lleno tus pensamientos y por lo tanto, porque tu boca va a estar llena de lo que tus pensamientos, ¿no? Aunque muchas veces decimos cosas sin pensar, y es cuando hay el problema, ¿no? Pero hay quien se jacta de decir, pues yo le dije, bueno, se ofendió, pero es que yo le dije lo que pensaba, ¿eh? Bueno, ¿y por qué no pensaste mejor lo que le dijiste?
te hubieras metido en menos problemas, ¿no? Bueno, así que es necesario que tu caminar transcurra. Si quieres tener en tus labios sabiduría, es necesario que tu caminar transcurra en el temor de Dios. Y que en ese temor tú te tomes el tiempo de guardar sus palabras en tu corazón. Dios te enseña y está dispuesto a enseñarte cada día lecciones nuevas, una infinidad de lecciones cada día. Y estas lecciones las ha confiado en ti, en tu vida, para que puedas ser un buen ministro de Él. Dios nunca te va a mandar a la guerra sin fusil. Nunca te va a pedir que seas su sacerdote si Él no te capacita. Él quiere capacitarte. Él nos ha dado, Él nos ha dado la palabra de Dios completa. Malaquías en este momento no tenía la palabra de Dios completa. Ahora, a diferencia nosotros de alguien que vivía en el Antiguo Testamento, es que tenemos toda la revelación ahí en la palabra de Dios. Pero también en muchas otras ocasiones esos eran solamente pergaminos que solamente ciertos estudiosos los podían conocer, abrir. Bueno, se inventa la imprenta y eso hace que la gente pueda adquirir libros a mejor costo. Bueno, el caso es que hoy en día tú puedes ir es más, a veces he visto Biblias en el súper y la Biblia Reina Valera a veces me la he encontrado en el súper. En China, hace algún tiempo, se transmitía un capítulo de la Biblia todas las noches por un radio de onda corta, porque la Biblia estaba prohibido venderse. Y entonces veías grupos de gente escribiendo, escuchando y escribiendo en papeles los capítulos de la Biblia. O sea, y lo que tenían en la Biblia lo aquilataban mucho. La otra vez vi en una aldea, no me acuerdo de qué lugar, a una niña que le regalaban el día de su cumpleaños una Biblia y estaba llorando, de verdad, estaba llorando de emoción, porque para la niña era el mejor regalo que había podido recibir en toda su vida. Bien, esa niña iba a ser una buena ministra de Dios delante de las personas que tenía ellas, ¿no? Así que Dios está confiándonos estas palabras. ¿Qué cuentas vamos a darle delante de Él? Él quiere que nos rijamos por la palabra de Dios, por su palabra. Que esta palabra esté lista en nuestra mente y en nuestros labios para ser usada. ¿Guardas estas enseñanzas? O mejor aún dicho, ¿estas lecciones marcan tu vida el día de hoy? Es importante que lo veas. Ahora, la segunda parte de este versículo nos dice: y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová es de Jehová de los ejércitos. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Y bueno, al Dios depositarte estas palabras delante de Él, también te da el privilegio que los te rodean puedan escuchar. Como ministro de su palabra, las personas buscarán de ti el consejo. Muchas veces una persona puede buscar de ti el consejo. Y bueno, pues créeme que es importante que veas esas oportunidades como una oportunidad de oro para poderles hablar. Sobre todo cuando las personas ves que tienen una aflicción, no tienen esperanza. Y a veces es triste ver que a pesar de que hablas a una persona, de que te pide a la persona ese consejo y tú le das un consejo de la palabra o le dices busca a Dios, la persona a veces te excluye. Pero eso es asunto de ella. Lo importante es que ella te va a buscar porque tú eres un sacerdote de Dios. Pero aquí el punto es que tú seas fiel para darle el principio que lo pueda acercar a Dios.
Nosotros no sabemos el trabajo que Dios hace en la vida de los demás. No sabemos que con algo que compartas a veces la persona puede cimbrarle los oídos y no te lo va a demostrar. Pero ¿cuántos testimonios no hemos escuchado de que a veces con un comentario de alguien que conoce a Dios, aunque la persona aparentemente puede quedarse como si nada, lo simbra, ¿no? Y te lo dicen, gracias a ese comentario Dios me hizo reflexionar. Así que, qué gran privilegio Dios quiere hacernos ver hoy, ser depositarios de la palabra de Dios. Dios te pone como su mensajero y como dice el pacto de Leví, que vimos la vez anterior. A muchos hizo apartar de iniquidad. Sin duda alguna, esta hermosa ocupación de apartar a muchos de la iniquidad lleva consigo un gran galardón. Y eso nos lo dice precisamente en el Nuevo Testamento, Santiago, capítulo 5, versículo 19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y a alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, es un gran privilegio. Es un gran privilegio el tener esto, ¿no? Y bueno, pues vamos a regresar al rato a la realidad en los siguientes versículos, pero es impresionante lo que en este pacto Dios le dice a los levitas, entre ellos hacer volver de la iniquidad a muchos, ¿no? Y los sacerdotes cumplían una función doble muy importante. Ellos eran intermediarios, pero eran intermediarios en dos sentidos. Eran intermediarios del pueblo, de Dios hacia con el pueblo, pero también eran intermediarios del pueblo para con Dios. Tú tienes esta misma función. Ahora, no te va a venir muy probablemente una profecía y te va a decir esto. Ya la palabra está escrita, Dios te la va a hacer entender a través de su espíritu. Pero bueno, pues esa es la función, el alentar y el aconsejar conforme a la palabra de Dios. Es muy fácil que nosotros, inclusive con buena intención, queramos hablar cosas de nuestro propio criterio, así como se dice coloquialmente, de nuestro ronco pecho, y ignoremos principios de la palabra. Si tú quieres ser efectivo en tu consejo, en tu aliento para con los demás, ahora sí que júntate con la palabra, júntate a la palabra, no te despegues de la palabra. Siempre busquen la sabiduría que Dios te dé al responder lo que diga la palabra. No lo que diga tus intenciones o tu corazón, ¿no? El corazón es engañoso y perverso. Bien, pues una vez que Dios a través de todos estos versículos nos recuerda su hermoso pacto con Leví, volvemos a la realidad de los sacerdotes en aquel tiempo. Malaquías, capítulo 2, de los versículos 8 al 9. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepción de personas. Otra vez nos enfrentamos a la terrible realidad. Ese era el pacto de Leví. Eso es lo que hicieron algunos de los levitas que estaban en sus historias en el Antiguo Testamento. Podemos recordar Finés, ¿no?
Ajá. Cuando él se enojó por el pecado del pueblo de Israel y le dio de lanzazos a un príncipe de Israel y a una princesa moabita, ¿no? Que estaban contaminando el campamento, o a sus antepasados levitas que juzgaron, como estábamos viendo la vez pasada, juzgaron a sus hermanos, a sus padres, por el pecado del becerro en Joreb, ¿no? Y podríamos ver así a Abimelech, que le dio de comer a David, por ejemplo, ¿no? Y que fueron valientes en resistir aún la muerte, ajá, una muerte muy injusta. Y entonces todos ellos, los que se nombraron y los que no se nombraron en este momento, tenían un ejemplo muy cercano de unos pocos años antes, Esdras el sacerdote, ¿no? Sin embargo, la realidad era terrible. Los sacerdotes se habían apartado del camino. Oye, pero ¿qué no decía en el versículo anterior? De su boca el pueblo buscará la ley. ¿Y cómo va a buscar la ley si ellos se habían apartado del camino? Esas historias tristes que luego nos encontramos de lo que pasa con pastores en otras iglesias. Dices, qué terrible, que completamente apartados del camino, definitivamente no pueden hacer entender, la gente no puede buscar de ellos la ley, ¿no? Se les olvidó, fíjate, se habían apartado del camino, habían olvidado el pacto de Leví. También se les olvidó junto con ese pacto el privilegio de servir. ¿Y sabes qué? Empezaron a vivir para ser servidos. Mientras los labios de sus antepasados que hemos hablado habían hecho apartarse a muchos de la iniquidad, ahora los hechos de estos sacerdotes hacían que muchos se apartaran de la ley. Así que Dios no podría hablar ya de nuevo a través de ellos, porque sus vidas estaban corrompidas, y si con esas vidas corrompidas Dios les permitía abrir sus bocas, darían la imagen de un Dios igualmente corrompido. Es impresionante porque esto lo estamos viviendo mucho en estos tiempos. Mucha gente que dice conocer a Dios y que sus hechos los niega, y que pues realmente, lejos de apartar a muchos de iniquidad, hace que muchos se justifiquen. Y lo peor de todo eso es que no solamente hace que muchos se justifiquen, sino que muchos blasfemen contra la palabra de Dios. Que digan, ya ves, esto no es cierto, esto de que Dios y que no es cierto. Ajá. Mejor creo en Darwin, ¿no? ¿Sabes? En la actualidad vivimos en una iglesia con esa situación difícil. Hoy vivimos un fenómeno que se llama la secularización social. Si tú te das cuenta, los que vivimos y más o menos nos acordamos de lo que pasaba hace 50 años, bueno, generalmente la sociedad era más religiosa. Ajá. Tampoco quiere decir que, o sea, muchos de nosotros vivíamos una religión falsa, ¿no? Y muchos de los que conocíamos también vivían una religión falsa, pero de alguna manera había un cierto temor de Dios. Hoy, en las nuevas generaciones, se está secularizando mucho. Dios se ha salido completamente de todo. Ha salido completamente de la televisión, ha salido completamente de las escuelas, ha salido completamente de las familias, etcétera, etcétera. Se ve Dios como alguien, como una fantasía, ¿no? Se ve Dios como algo de antiguo, como algo prehistórico. Me llama mucho la atención. Antes, cuando menos se decía Feliz Navidad, ¿no? En la época de Navidad, y la Navidad habla de un nacimiento, ¿no?
Ahora lo único que se dice es felices fiestas, ¿no? Inclusive en ese tipo de detallitos se da cuenta de la secularización de la sociedad. Está de moda ser ateo, está de moda ser escéptico. Ajá. Y por otro lado, pero no se han quitado los ídolos. Por otro lado, vemos una sociedad con tantos o más ídolos de los que había antes. Vemos un culto exagerado por el placer, por ejemplo. Un culto por la comodidad. Ajá. Y los deportes. Miren que a mí me gusta ver deportes, pero creo que muchas veces hay una publicidad de una tienda de deportes, ya pasó hace tiempo, todavía faltaba, pero hablaba del deporte como una religión. Creo que era, no me acuerdo de qué tienda de artículos de deportes, era Martí, de Deportes Martí, hace algunos años hablaban de una religión del deporte, ¿no? Era una estrategia de publicidad, pero es impresionante, pero no estaba nada fuera de la realidad, porque hay gente que le dedica todo su domingo a ver partidos. O sea, qué flojera ir a la iglesia, y las iglesias luego las tenemos vacías. Pero ¿vieras la fila para los estadios? Bueno, ahora en la selección mexicana ya no, tampoco se cumple eso, ¿no? Pero muchos partidos de veras, y por qué además venden los boletos, pero además los sobrevenden pues con mucho, ¿no? Con mucho dinero. Tienes que gastar a veces fortunas para ir a un buen partido, ¿no? Y dices, y toda esta situación el día de hoy se ha encontrado, y hay muchos estudios y estadísticas de que tratan de explicar o sea, por qué hay el abandono a tantas iglesias. Aquí en México no hacemos tantos estudios, en Estados Unidos se hacen muchos estudios y estadísticas. Dice, a partir de los años 50 la población de las iglesias ha disminuido en este porcentaje, y la población de jóvenes que asisten a las iglesias ha disminuido aquí a este porcentaje. Ajá. Y muchos de esos análisis aún tratan de dar posibles soluciones, pero creo que es importante no voltear a ver, y podemos hablar ahorita, ok, ha habido una secularización del mundo, pero esto tiene una razón de ser. Y yo les voy a decir una cosa, la secularización del mundo no es por culpa de los noticieros, no es por culpa de Televisa o de TV Azteca o de quien quieras, es un resultado, pero no es culpa de ellos tanto, es culpa de nosotros, es culpa de nosotros como iglesia. Una reacción natural a una iglesia llena de Cristo es la atracción que resulta sobre las personas que no conocen a Cristo. En la palabra sigue esto, y es precisamente en el Evangelio de Juan, versículos 12 del 31 al 33, cuando Jesús les habla a sus discípulos y dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Estaba Jesús muy próximo a ser ejecutado. Pero dice aquí, y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a vivir. Jesús literalmente en su muerte fue levantado de la tierra en esa cruz. Ajá. Pero también en su resurrección fue levantado de la tierra. Y dice, a todos atraeré hacia mí mismo. Esa multitud a la cual Jesús le dijo esto no entendió mucho en un principio. Sin embargo, esto nos hablaba de una gran revelación de lo que vendría en pocos días después de haber dicho esto Jesús. Vendría el juicio de este mundo y el fin de la maldad y el establecimiento de su pueblo.
Finalmente, a través de su muerte, Jesús juzgó el pecado, juzgó la muerte, juzgó a Satanás. Satanás, al ver a Jesús en la cruz, dijo: ya gané, pero al resucitarlo, yo no sé, pero quizás se dio cuenta de la peor de sus derrotas. Jesús ha resucitado y a todos atrae a sí mismos. Muchos creyentes, muchas personas vinieron al Señor, no solamente por el testimonio de Jesús, sino mucho más vinieron por el testimonio de sus apóstoles. En los lugares donde ha habido avivamiento, la gente acude al Señor. ¿Por qué? Porque Jesús está levantado en la vida de esa iglesia, en la vida de esas personas. ¿Sabes? Esto es precisamente lo que constituye el éxito de una iglesia viva. Hoy se ha caído la iglesia muchas veces en dos errores. El primero, hay iglesias que hacen muchos eventos y ponen muchas luces y muchos efectos visuales, tratando de atraer a mucha gente y especialmente a gente joven. Pero el otro también, hay muchas iglesias que no lo hacen, pero piensan que no haciendo nada y están esperando solamente un milagro o que algo les caiga del cielo. Pero ninguno de los dos está revisando sus propias vidas. Es muy importante hacerlo. ¿Está Jesús siendo levantado en nosotros? Estamos permitiendo, honramos, perdón, ya me metí a la parte de las preguntas y respuestas. Pero yo quiero que tú, el día de hoy, antes de terminar, porque ya vamos a terminar, reflexiones sobre estas preguntas. Porque el punto de hablar de otras iglesias no es criticarlas. Realmente no quiero juzgar, ni quiero hablar de ellos tratándonos de sentir mejores o superiores, sino con algo muy importante y urgente, que es que nosotros podemos caer en eso mismo. Ahora las preguntas ya se le dije las primeras: ¿estamos permitiendo que Cristo sea levantado en nuestras vidas? ¿Honramos o deshonramos ese sacrificio de la cruz delante de los demás? La gente, si ve que es importante para ti Cristo, entonces para ellos va a decir: híjole, pues entonces sí es importante, ¿no? Si tú lo tomas a lo superficial, no va a ser importante para los demás. Acuérdate que los sacerdotes y el pueblo ofrecían lo mejor al gobernador y lo defectuoso a Dios. ¿Tú qué le ofreces a los demás y qué le ofreces a Dios? A lo mejor alrededor de ti hay una persona con la que quieras quedar bien. Y aún los sacerdotes incurrían en este pecado. Acuérdate lo que vimos al final de este versículo. Y en la ley hacen acepción de personas. ¿Qué es lo que hacían? Mi amigo, el de dinero, con él soy leve en cuanto a la aplicación de la disciplina de la iglesia o cuando la aplicación de las leyes. Pero esta persona que no tengo yo ningún interés, eso decían los sacerdotes, entonces a ella sí, tajante con una espada, ¿no? No, espérate, todos deben de ser tratados iguales. Jesús trataba igual a unos y a otros, y los sacerdotes tenían que tratar tanto al que tenía recursos como al que no tenía recursos, lo tenían, misericordia tanto con uno como el otro, y también cuando había razón tenía que hacer la situación de reprender o de señalar un pecado también, tanto con el uno como el otro, ¿no? ¿Sabes? Ellos tenían en sus prioridades primeramente al gobernador y después a Dios. ¿Cuáles son tus prioridades? Bien, yo sé que muchas de estas cosas pueden ser fuertes. El libro de Malaquías en sí es un libro muy revelador y fuerte.
Ajá. Dios quería dejarles algo en ese periodo de 400 años en el que iba a permanecer callado. Y Dios quiere dejarnos hoy en este domingo enseñanzas muy importantes. Tú puedes pensar el día de hoy que esto se aplica o que esto no se aplica a tu vida. Si piensas que esto se aplica a tu vida, gracias a Dios. Si piensas que esto no se aplica a tu vida, entonces a lo mejor desperdiciaste el tiempo y escuchaste nada más una bonita historia o una bonita o interesante, ¿no? ¿Cómo vamos a reaccionar ante esto que nos está diciendo el profeta Malaquías? Si tú a través del día de hoy te has identificado con este estudio, entonces vuélvete a las Escrituras. Delante de las Escrituras, abre tu vida delante de eso, tus Escrituras. Sabes que la justificación nos cierra mucho. Abre tu vida delante de las Escrituras, expón tu corazón a ellas y no dejes de pasar esta oportunidad. Deja que la palabra arroje a aquellas áreas de tu vida que hoy necesitas apuntalar. Todos en cierta manera necesitamos revisar nuestra vida. ¿Cómo va? A veces cuando mejor nos sentimos, a veces es cuando más tenemos que apuntalar cosas. Baja a los cimientos de tu vida. Alúmbralos con la luz de la palabra. Y entonces, lo que Dios te muestre a través de ello, permite que Él lo repare, porque ni siquiera eso lo podemos hacer nosotros. Tenemos que permitirle a Dios que lo repare. Es mejor que voluntariamente tú lo hagas y no que pase el tiempo y entonces Dios tenga que traer un quebranto que te haga reaccionar. Ahora, Dios siempre va a traer pruebas, benditas las pruebas, no nos gustan, pero gracias a ellas podemos muchas veces, pero la linterna, ¿dónde está? La linterna de la palabra, ¿no? ¿Dónde está? Y vemos, Dios quiere mostrarnos esto. No desaprovechemos esta oportunidad. Dios quiere mostrarnos a través de estas personas que vivieron hace casi 2500 años, 2500 años, quiere mostrarnos enseñanzas vitales para nosotros el día de hoy. Bien, pues aquí terminamos esta parte. Vamos a hablar un poco más del pueblo y de un asunto que era como plaga en aquel entonces delante de los israelitas, el divorcio. Vamos a hablar acerca de eso. No te asustes, pero bueno, tenía ciertos motivos, ¿no? Pero por algo Dios también lo menciona. Pero el día de hoy hasta el día de hoy es todo, ¿no? Vamos a orar. Gracias, Oscar. Señor, te damos muchísimas gracias, muchas gracias porque tú derramas toda tu gracia delante de estas Escrituras. Padre, pues te queremos pedir de una manera muy especial que tú toques nuestros corazones, que tú nos lleves a meditar y alumbrar con la linterna de tu palabra. Señor, sabemos que ni siquiera nosotros podemos ver nuestros errores, pero tú, Señor, en tu amor y en tu misericordia, nos los quieres mostrar, Padre mío, nos lo quieres mostrar, no para hacernos sentir mal, aunque nos sintamos mal, sino para poder apuntalar lo que está a punto de caer. Gracias, Dios, gracias por este libro de Malaquías. Gracias también por tu precioso libro de Proverbios, el cual también nos insta a orar por nuestros gobernantes, para que ellos tengan sabiduría. Y también Dios nos muestra que a pesar, Señor, de muchas decisiones que ellos tomen mal, en oración, Señor, tú las conviertes a bien. Gracias, Padre mío, por todo eso, y te queremos pedir de una manera muy especial que tú sigas guardando la vida de Miguel, que tú permitas que su recuperación pueda haber muchísima gracia y también gracia y esa misericordia tuya que siempre tienes. Y Padre, que pronto, en su tiempo, pero más pronto que tarde, podamos verlo con nosotros. Te queremos pedir todo esto y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.